Buenas tardes a todas las personas presentes. Veo bien 37 participantes internacionales, algunos docentes conocidos, el doctor Sommer, Denise, bueno, muchos participantes interesados y con larga trayectoria en el tema. Yo hoy estoy peleada con Zoom, en cualquier momento se me corta el sonido, no sé qué problema tenemos, pero simplemente pasaba un momentito a saludarlos y saludarlas, agradecerles, bueno, en primer lugar, como siempre lo hago, Agustina, que es la factotum de todo este ciclo y de todas estas actividades que para nosotros en Flores, la universidad, asumimos este desafío de tomar los derechos humanos como una línea prioritaria. Agustina dobló la apuesta y generó este capítulo primero con la investigación del CIADI, después con inversiones, empresas y derechos humanos como proyecto de investigación, y luego con este ciclo. Y qué difícil, ¿no? Lo que nos proponemos, lo que se proponen en realidad tratar hoy, el deber, el pilar 1, el deber de los estados de proteger contra las violaciones, de prevenir, investigar, castigar. Y cómo cuesta, recién justo vengo de una actividad del sector privado, y cómo cuesta en el sector privado hablar de derechos humanos. Hoy parece que hay una resistencia a hablar de todo esto, entonces no sé, como que tiene mala prensa, y para nosotros es como muy importante que esto se cumpla, ¿no? O sea, Argentina es signataria de todos los tratados, de todas, tenemos unas leyes pioneras y de vanguardia, pero bueno, debemos todavía mucho camino por recorrer en la ejecución y trabajar con este sector privado, hacer cumplir las leyes, que de eso se trata. Y hoy Ezequiel Zampetti, muchas gracias, Álvaro también muchas gracias, Mariana y Estefanía. Tenemos un panel internacional de expertos que cumple muchísimos objetivos que lo que nos podemos proponer como institución. Avanzar en este espacio de conocimiento, generar incentivos para los alumnos. Tenemos graduados que aún después de graduados han mantenido su vinculación gracias a docentes como, bueno, como Agustina, ¿no? Que sabe incentivarlos y encontrar la manera de que la investigación en el derecho avance y funciona. Y bueno, y otro objetivo es, en el marco del derecho internacional, tener prestigiosos integrantes de estos paneles que nos enaltecen, que son un lujo y que, bueno, y que agradecemos. No hablo más, no aburro más, les deseo una fructífera jornada, aprendamos mucho, y bueno, y gracias a los participantes. Agustina, todo tuyo. Cecilia, Juan Carlos, muchísimas gracias por las palabras, nuevamente por el apoyo, sin el cual esto no sería posible. La verdad que es un placer investigar en la Universidad de Flores, porque no solamente estamos llevando a cabo un proyecto de casos. En este sentido, ya el lunes pasado contamos con la exposición de Agustina Pérez, quien presentó los de Naciones Unidas, y en el día de hoy vamos a hablar con un panel específico. Uno, como saben, se trata de los principios rectores adoptados por toda la comunidad y sirven para aumentar la labor en la protección de derechos humanos, específicamente en los derechos humanos que fueron dados por la actividad. Por eso, como Cecilia decía, es muy difícil esta charla, este tópico, para hablarlo con ciertos grupos distintos dentro de nuestra comunidad. No es el mismo diálogo que entablamos con nuestros pares de la academia, como es esta charla, como el que entablamos con otros actores de la sociedad civil, o como con el mundo empresarial.
Lo bueno que se propone este ciclo de inversiones en empresas y de derechos humanos es de tener una pluralidad de voces y a su vez de dar un espacio amigable, en absoluta confianza, en el que todos vamos a aprender, vamos a potenciar nuestros conocimientos, a intercambiar opiniones, ideas y trabajos, por supuesto, entre investigadores en formación. Todos los que estamos aquí investigamos. Y eso creo que es un punto clave para entender que la academia en Argentina también tiene una importante actividad. Derechos humanos siempre debe ser un tema relativamente reciente en lo que es la academia internacional, que no es necesariamente la más popular dentro de los estudios legales, acá en la realidad nacional. Sin embargo, es uno de los temas que se están debatiendo en el mundo, no podemos obviarlo, y tenemos la suerte de contar en el día de hoy con un panel integrado por Ezequiel Zampetti, quien es abogado por la Universidad Católica de Córdoba, especialista en negociación por la Universidad de Belgrano. A su vez, ha homologado su título en la Universidad de Alicante y se desempeña como docente e investigador en la Universidad Católica de Córdoba, una de las instituciones a las cuales estamos muy agradecidos, al director Cristian. Espero que me esté escuchando bien. Cecilia, me haces como seña que no. ¿Se escucha bien? No se te está escuchando bien, se corta. No sé si convendrá que saques la cámara. Voy a sacar la cámara. Agradezco mucho la de Ezequiel, lo resumo nuevamente su presentación. Estoy cambiando ya mismo la conexión. Hola, hola, hola. Perfecto, se escucha. Ahí se escucha bien, genial. Disculpen el inconveniente técnico, reitero la presentación de Ezequiel Zampetti, es abogado, especialista en negociación, pertenece al equipo de investigación dirigido por Christian Sommer en la Universidad Católica de Córdoba, una de las universidades partner con las que estamos desarrollando empresas y derechos humanos. Ezequiel va a comenzar el panel del día de hoy, presentando los principios rectores, luego continuará Álvaro Pío Jaramillo, quien es el director de la carrera de abogacía en la Universidad Libertadores, también docente de internacional público e investigador. Y por último, Mariana Yacoya, investigadora en formación por la Universidad de Buenos Aires, nos va a contar las investigaciones en las que ella está trabajando con su grupo de investigación bajo la dirección de María Laura Bohm, en la Universidad de Buenos Aires, y queremos poder entablar un diálogo fructífero sobre las investigaciones en curso. Contamos, por supuesto, con la moderación de Estefanía Giacone, abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York y becaria Fulbright, así que entiendo que están dadas todas las condiciones y tenemos el mejor equipo para empezar hoy hablando del Pilar 1. Dejo ya de hablar y por favor, Ezequiel, todo tuyo. ¿Estoy? Sí. Bueno, ¿se me ve? ¿Se me escucha? Sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación y por la invitación. Vamos a ir directamente al hueso, para no hacerlos perder tiempo. Con una aclaración. Yo no me voy a referir específicamente a los principios, sino que voy a partir de los principios y voy a ir desandando un poco más las capas y yéndonos a lo que es cómo los principios han sido tomados por Argentina y en qué se ha convertido eso. Pero voy a empezar de atrás hacia adelante. Nosotros, como resultado de esto que voy a decir, por eso voy a empezar por atrás, tenemos el dictado de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Esta Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas lo único que hace es tipificar penalmente determinadas conductas que le va a atribuir a las personas jurídicas y están íntimamente relacionadas o vinculadas con actos de corrupción. Incorpora determinada tipificación legal al Código Penal, que le introduce modificaciones,
pero básicamente son delitos como relacionados con funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, confusión, enriquecimiento ilícito, balances e informes falsos, ¿sí? ¿De dónde surge esto? Esto va a surgir del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos, que en el punto 5, y específicamente en el punto 5.6, habla de los derechos humanos y las empresas. El objetivo estratégico, que todo lo que dice es impulsar políticas públicas destinadas a proteger, respetar y remediar según los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, establece de una manera genérica qué es lo que tiende como acciones a desarrollar. Entonces, fomentar la coordinación, contribuir al diseño e implementación de un plan de acción, fortalecer capacidades, desarrollar acciones, etcétera, etcétera. Entonces, tengo el resultado que es la ley. Esto dentro de lo que es los principios, que se sirven o que emanan del plan de acción sobre derechos humanos. Que específicamente me refiere que esto surge de los principios rectores elaborados por Ruggie, el deber del Estado de proteger los derechos humanos. Bien. Tengo que ir para atrás. Y cuando voy para atrás, lo que antes fue objeto de defensa, cuando nosotros comenzamos con este proceso de investigación, analizamos los principios, nosotros nos preguntábamos de si era necesario establecer estos principios. Y contestamos que sí eran necesarios. Nos hacíamos la pregunta de los estados, cuando dictan su normativa, lo que hacen es, se sirven de la jerarquía y supremacía legal que cada estado tiene. En el caso argentino, nosotros tenemos la Constitución y tenemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen la misma jerarquía, y todas las leyes que se dictan en consecuencia a esta. Por lo cual, digo, ¿se podría dar una superposición normativa o una superabundancia de normas a los fines de regular las empresas en materia de derechos humanos? Es decir, que la actividad de las empresas no vulneren derechos humanos en sus desarrollos. Entonces, en aquel momento entendimos que sí, y contestamos que sí, porque las empresas tienen un poder de acción, un lobby, recursos humanos, recursos económicos, etcétera, etcétera, que hacen que y que toman específicamente temas o desarrollan o explotan áreas que son sumamente sensibles, como recursos naturales, como servicios públicos, etcétera, etcétera, que hace que uno deba prestar foco de atención a esto. Entonces decimos, sí, es necesario. En aquel momento también establecimos algunas pautas para delimitar para que la aplicación de estos principios no resulte en una uniformidad que termine descontextualizando o yendo en contra de lo que se propone. Sin embargo, la formulación de los principios de una manera vaga, genérica y que le falta un poco de contundencia, va un poco en contra de los mismos. De más está decir, y esto es una obviedad y lo saben todos, pero no importa, lo voy a repetir, que el deber de proteger los derechos humanos es de los estados. Y así no entienden los principios. Si ustedes se fijan en el punto 1, dice, los estados deben proteger contra las violaciones de derechos humanos, y enumera. Los estados deben enunciar claramente. Los estados deben hacer cumplir, asegurar, etc. Alentar, la formulación, si bien tiene una buena intención, no termina de ser contundente. Es más, tampoco es contundente cuando se refiere al tema de las empresas que desarrollan actividades en zonas en conflicto. Entonces, con una técnica de redacción de deben tratar de asegurar o deben colaborar, etcétera, le falta piripipi, como decimos en Córdoba. Distinto es el caso cuando las empresas específicamente se encuentran involucradas en la violación. Entonces, fíjense lo que dice el C del 7. Los estados deben negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté involucrada en violación de derechos humanos. Acá esta es la contundencia que le falta al resto de la promulgación de los principios.
Pero bueno, son los principios que tenemos. También hace referencia a cuando el Estado es parte de las empresas y hace referencia también a cómo deben ser los procesos de due diligence respecto de la cadena de valor en los procesos productivos. ¿Sí? Bien. Hasta acá ya me fui para atrás. Es decir, yo tengo una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que se basa en el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y que se sirve de los principios. Esa básicamente es la cadena. Y tengo la ley. Y la verdad que la ley lo que hace es se separa del lado del mostrador del cumplimiento. ¿Qué quiere decir del lado del mostrador del cumplimiento? Dentro de lo que es la ética y el cumplimiento, o compliance, o la integridad, etcétera, etcétera, encontramos básicamente dos aristas grandes. Por eso cuando Cecilia hablaba, decía que es difícil que las empresas cumplan la ley. Bueno, lo que hace esto, específicamente lo que hace Argentina con esto, es circunscribe la totalidad de la normativa de empresas y derechos humanos al cumplimiento de la ley, cayendo en un reduccionismo, si se quiere, de que las violaciones al articulado de esta nueva tipificación es lo que va a producir las vulneraciones de derechos humanos. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir esto? Que si yo cumplo con esta ley, es decir, no cometo estos ilícitos por parte de las empresas, ergo, voy a estar respetando y protegiendo los derechos humanos, obviamente en cabeza del Estado. Se para de este lado del mostrador, porque si bien la ley habla de integridad, específicamente de programas de integridad, y define cuestiones que hacen referencia a lo que tiene que ser el contenido de un programa de integridad, lo que hace es un programa de cumplimiento, no de integridad. Lo llama integridad, pero es cumplimiento. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque específicamente la ley establece, nos metamos directamente en el articulado, establece que dentro de las cosas que tienen que hacer las empresas, ¿por qué harían las empresas programas de integridad? Está relacionado con el 9 que hace de lo que refiere a la exención de la pena. ¿Y qué quiere decir? Que las empresas, cuando cometan alguno de estos tipos de delitos, van a estar exentos de la pena si implementan y establecen un programa de integridad. ¿Y qué tiene que contener este programa de integridad? Código de conducta, etcétera, etcétera, a los fines de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley. Esto quiere decir simplemente que el programa de integridad está orientado a que la empresa cumpla con la ley. Esta ley, cualquier ley, no importa, pero estamos hablando de cumplimiento, no de integridad. Y cuando digo que estamos hablando de cumplimiento, estamos hablando de ley, no de valores, no de principios. Estamos hablando de que todas las acciones que lleve adelante el Estado, el Estado, a los fines de que las empresas respeten los derechos humanos por su obligación principal de proteger, estableciendo esta tipificación penal, se reduce simplemente al cumplimiento de la ley. Y así lo establece. Esta es la crítica fundamental que se le hace. Yo tengo la ley, tengo los principios, tengo el plan de acción y tengo la ley. Y la ley lo único que me pide es que no cometa ilícitos. Ilícitos relacionados con funcionarios y referidos a actos de corrupción, en su mayoría, en la generalidad. Pero no va más allá, se queda corta, es tibia. Obviamente que esto es mejor que nada, eso yo lo reconozco, pero no es a lo que se apunta. Yo no tengo una protección, que es lo que tengo que hablar yo específicamente, lo que es el deber de protección, en cabeza del Estado. No me voy a cansar de decirlo. Lo que pasa es que el Estado necesariamente carga las tintas sobre las empresas. ¿Por qué? Por la debilidad institucional, por la incidencia que tienen las empresas, por una cuestión impositiva, por cuestiones laborales, etc. Hace una traslación indebida, si se quiere, pero necesaria en las empresas a los fines de la protección de los derechos humanos, que tienen cabeza propia. Entonces, esto no es
por lo menos desde mi punto de vista, un programa de integridad, y no se circunscribe solo al cumplimiento de la ley, sino que tiene que ir más allá. Entonces, cuando nosotros tomamos desde la iniciativa de ética y compliance, ¿qué es lo que tiene que tener un programa de integridad? Es básicamente lo que dice el programa de integridad de la ley, pero va un poco más allá. El concepto, se los leo, son 5, nomás es cortito. Específicamente lo que dice esta iniciativa habla de qué es lo que tiene que tener un programa de alta calidad. El concepto de ética y cumplimiento es esencial para la estrategia comercial. Es para la estrategia comercial en todo sentido. Esto es transversal a la empresa. Los riesgos de ética y compliance se identifican, apropian, gestionan y mitigan. Cuando se habla de los riesgos, se distinguen dos tipos de riesgos, en general se suelen distinguir dos tipos de riesgos. Los riesgos típicos o comunes de la actividad que se desarrolla, una actividad extractiva, servicios públicos, etcétera, etcétera, y los riesgos propios que, desde el punto de vista de ética y compliance, tiene esa actividad. Entonces, los riesgos básicamente se ponderan conforme a probabilidad e impacto, es decir, la probabilidad de ocurrencia que determinado riesgo ocurra y una vez ocurrido, cuál va a ser el impacto que va a producir dentro de la organización. Eso es una cosa que se hace con un mapeo de riesgo y se hace desde las dos vertientes. Los líderes de todos los niveles de la organización crean y sostienen una cultura de integridad. Acá no estoy hablando del cumplimiento de la ley, estoy hablando de cultura de integridad, estoy hablando de principios, estoy hablando de valores. Y cuando digo que los líderes, esto es lo que se denomina the tone at the top, es decir, la línea que se baja de que todos estamos en sintonía con esto. Respecto de las notificaciones de inquietudes y presuntos comportamientos indebidos. Fíjense que acá se habla de comportamientos indebidos cuando en la ley se habla de actos ilícitos tipificados. ¿Sí? Esto es mucho más amplio. Esto, en definitiva, es lo que yo entiendo que querían los principios de Ruggie. Que vayamos un poco más allá y que no sea solamente cumplimiento, sino que sea integridad. Para eso se establecen la hotline y líneas de denuncia, canales de asesoramiento, se establecen personas específicas que se encargan del área de la integridad, como el compliance officer, etcétera, etcétera. Y después, por último, el último principio es que la organización actúa y se responsabiliza cuando se producen comportamientos indebidos. Es decir, que establece, una vez que se produce el conocimiento, las investigaciones correspondientes y las sanciones a los fines de que existe una coherencia en este sistema que las empresas establecen. Me quedó un... Acá. Entonces, pasar de una estrategia de cumplimiento que la única finalidad que tiene es evitar sanciones y como efecto inmediato, una vez que yo evito eso, estoy cumpliendo, es proteger los derechos humanos en los términos de la propia ley, a pasar a una estrategia de integridad, donde yo involucro principios, valores, justicia y una cultura ética, la diferencia es grande. Y nosotros nos hemos quedado a mitad de camino. Evidentemente que quedarse a mitad de camino es algo de camino recorrido. Pero si uno toma los principios, toma el plan de acción y toma la ley, ustedes me preguntan, ¿es bueno? Y es bueno que lo tengamos formulado. ¿Es suficiente? Y evidentemente que no es suficiente. Y a mí me da pena que teniendo todas estas herramientas nos hayamos quedado con simplemente la idea de cumplimiento y no de integridad. Por más que la propia ley establece que estamos hablando de programas de integridad y su contenido. Pero bueno, yo no entiendo que esto sea un programa de integridad. Todo esto, obviamente, que lo que antes defendíamos, hoy lo criticamos. Sin embargo, hay una cosa buena de la ley. La ley establece que los programas de integridad son para la exención de la pena. Pero además establece, porque esto es posterior, es decir, ya pasó lo malo. Entonces, ¿cómo hago para remediarlo? Otra de la parte de los principios, proteger, respetar y remediar. Lo que tengo es el artículo 24, que es anterior y preventivo. Y lo tomo como requisito para imponer a las empresas cuando quieran contratar con el Estado. Entonces les va a decir el 24, contrataciones con el Estado Nacional. La existencia de un programa de integridad será condición necesaria. ¿Cuándo?
hay una referencia normativa, pero se las digo. Contratos en general con el Estado de obra pública, de peaje, contratos de participación público y privado y servicios públicos. Es decir, o por lo menos desde mi punto de vista para esta intervención, creo que es necesaria una mayor contundencia, porque estamos hablando de la protección de los derechos humanos. Y la protección de los derechos humanos excede lo que es el cumplimiento de la ley. Creo que la redacción, bueno, es la redacción que tenemos. Pero independientemente de eso, creo que las políticas públicas del Estado pueden orientarse más a crear una cultura que requiere preparación, capacitaciones, o sea, no es una tarea sencilla, pero es fácil, es realizable. El tema es no hacer nada y dejarlo al cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley no es proteger los derechos humanos, o por lo menos esa es mi visión al respecto y se las quería transmitir. Y estoy encantado que me hagan todas las críticas cuando habilitemos el foro de preguntas. Hasta acá, muchas gracias. Y no sé si tengo que deshabilitar la cámara. Excelente, Ezequiel. Excelente, Ezequiel. Muchísimas gracias. Seguramente tu exposición va a dar ahora luego muchos puntos para el debate que vamos a hacer al final de todas las exposiciones. Ya te han estado mandando algunas preguntas. Ahora continuamos con Álvaro Pío Jaramillo. Álvaro, te pido por favor si habilitas tu cámara. Yo te voy presentando nuevamente. Álvaro es director de la carrera de abogacía en la Fundación Universidad Libertadores en Colombia, un querido colaborador de nuestro proyecto de investigación y colega docente de Derecho Internacional Público. Álvaro, entiendo que vas a pasar una presentación. Hola Agustina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, es una presentación muy corta, si quieres voy a intentar entonces aquí. Estefanía y yo vamos a cancelar nuestras cámaras para asegurarnos que puedas pasar. Perfecto. Gracias, Bien. Álvaro. A ti mil gracias y te agradecería si me confirmas si en este momento ya se ve a pantalla completa. Hola, listo, creo que ya está. Bien, se ve muy ve? bien. Se ve muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, bien, pues muy buenas tardes, Si Agustina. quieres ampliar la pantalla. Perfecto, dame un segundo. Ujú. Bien, creo que entonces ahora sí. Vale, pues muy buenas tardes. Lo primero, agradecerte, Agustina, por esta invitación y a todas y todos los miembros del panel de discusión en la Universidad de Flores, pues por la invitación que hacen el día de hoy. Me siento muy feliz y honrado de compartir con ustedes esta discusión que además tiene aristas infinitas, como habló Cecilia hace un rato. Yo quisiera partir entonces, aprovechando un poco la presentación que hizo Ezequiel, y era precisamente este tema relacionado con el deber de protección que se predica propiamente de los estados y que yo creería, vamos a ver más adelante, genera una discusión importante. Hay instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de la más amplia naturaleza, algunos en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, es decir, que están dentro de todo lo que es la Organización de Naciones Unidas, y en sistemas regionales en particular, y para lo que nos interesa tanto Argentina como Colombia, diría yo que el Sistema Regional Interamericano de Protección de Derechos Humanos pues tiene consagradas este deber general para los estados en dos puntos específicos. En la Convención Americana propiamente está ese deber de protección y garantizar los derechos humanos. Y en el Sistema Universal nos sentamos pues en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, que lo que nos dicen últimas es que los estados tienen una obligación de protección que tiene, digamos, a mi parecer, dos obligaciones, una de acción y una de abstención. Por un lado es esa protección y establecer todos los mecanismos suficientes para proteger los derechos humanos, pero de la misma forma hacer que los estados, en su calidad de, en su calidad de sujeto del derecho internacional, tienen la obligación entonces de abstenerse de cualquier conducta que pueda vulnerar o conculcar un derecho humano.
Y eso, digamos, tiene un impacto específico en los deberes, en esos principios fundamentales y esos principios operativos que están dados en el deber del Estado de proteger los derechos humanos que tiene y están dados en la Asamblea General en el año 2011, digamos, con esa recolección de información que se hace desde el 2005 y que nos permite hoy por hoy decir que hay una resolución que contiene estos principios. Ese principio, entonces, en un primer momento, que es que los estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y en su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas, pues tiene entonces también esas subobligaciones de prevenir, investigar, castigar y reparar cualquier conducta que vulnere o que haga daño en un derecho. ¿Por qué decíamos hoy entonces, y hablaba con Agustina esta semana de cuál es la discusión que a mí que me gustaría plantear en este punto, y es el tema de la personalidad jurídica en el marco del derecho internacional? Porque Ezequiel muy bien decía, ese deber de protección es una norma de conducta y entonces lo que supone es que los estados tienen unas obligaciones, por lo tanto, entonces, ¿cuándo son responsables las empresas? Pero lo que tenemos hoy por hoy en el sistema internacional es que son los estados responsables, los sujetos del derecho internacional, y en esa medida, en algunos puntos específicos, podríamos entonces decir cómo se está regulando este tema respecto a las empresas. Y quise traer dos casos específicos, uno, digamos, unos que están dados en el marco del sistema universal y en particular en la Corte Internacional de Justicia, y los otros que están relacionados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en particular la opinión consultiva de la que pues, puedo dar fe, digamos, es una opinión consultiva del año 2016 presentada por Colombia y tiene unos puntos específicos a discutir acá. ¿Por qué este punto termina siendo controversial? Yo creería que en materia de responsabilidad de las empresas, hoy por hoy, discusiones como se han dado en Barcelona Traction, en Electrónica Sicula y en Yukos versus Rusia, tendríamos aquí el tema y es que estas decisiones definitivamente están enfocadas más bien en la discusión de esa protección diplomática por parte de los estados cuando tienen o bien una empresa o unos accionistas que en el ejercicio de sus funciones pueden ver sus derechos vulnerados en otras jurisdicciones. Bien, y esto lo que nos dice entonces es que bajo ninguna circunstancia aquí estaríamos discutiendo posiblemente lo que creo yo hace falta precisamente, y es que estos principios dados en esta resolución de la Asamblea General, si bien son un alcance, pues lo cierto es que la discusión no se ha querido llevar en concreto a cuándo son responsables las personas jurídicas, ¿cierto? Si se les desconoce personalidad. Y entonces acá la teoría clásica de que solo los estados y las organizaciones internacionales tienen esa condición o esa personalidad jurídica y en el resto de situaciones nos encontramos frente a subjetividades, es decir, un menor grado de responsabilidad y de atribución de responsabilidad en el marco internacional, pues lo que podríamos decir es que este sistema de fuentes sigue siendo, digamos, no tiene la suficiente fuerza para poder entonces uno combinar a un Estado o atribuir responsabilidad a las personas jurídicas, si bien frente al Estado, no a las personas jurídicas propiamente. Pero sí les reconocemos una discusión amplia y permanente en discusiones de interés para las empresas. Entonces, la primera crítica que yo quisiera dejar aquí, y si tiene a bien la discusión, es entonces, ¿qué pasa con esa responsabilidad de las personas jurídicas a nivel internacional si no es entonces la atribución de responsabilidad frente a los estados? Ahora bien, si nos centramos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues uno podría decir, hay dos opiniones consultivas que valen la pena mencionar sobre este tema y es esa responsabilidad de la protección de los derechos humanos, ¿no? Entre esas, por ejemplo, la opinión consultiva 23, relacionada con, bien, disculpa, creo que seguimos viendo, disculpa, la diapositiva tal vez quedó en la misma, sí. Bien, déjame ver ya cómo la soluciono aquí. Acá, tal vez. Ujú.
Bien, creo que voy a compartirla entonces por este medio a ver si tal vez con esta pueda ponerlo nuevamente en el punto de discusión. Mm, ¿Qué es importante resaltar en materia de esta opinión consultiva? La opinión consultiva presentada por Colombia en el año 2016 y que tiene respuesta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017 tiene y se fijan tres preguntas específicas. La primera es la cuestión relativa a la jurisdicción y en este punto Colombia lo que dice es cuál es esa atribución de responsabilidad, digamos, qué jurisdicción tiene Colombia respecto entonces a empresas, digamos, internacionales o multinacionales que estén desarrollando algún tipo de proyecto en el Caribe colombiano en concreto. ¿Mm? En un segundo punto, la cuestión de la Corte lo lleva hacia las medidas y comportamientos que puedan causar daños graves al medio ambiente. Y la tercera, una cuestión relativa a las obligaciones que derivan el deber de respetar y garantizar los derechos y libertades enunciados en el artículo 4.1 del Pacto de San José. Yo diría que esta opinión consultiva y el desarrollo propiamente por parte de la Corte es sumamente interesante, pues por lo que en un primer momento ellos hablan es esa cuestión relativa a la jurisdicción. Y lo que le está diciendo es que cualquier actividad que se desarrolle en el territorio, en principio, tiene la jurisdicción por parte de un Estado independientemente de su nacionalidad. ¿Y esto por qué? Pues en últimas porque los Estados, y muy relacionado con la segunda y la tercera cuestión de medidas de protección y garantía, pues entonces son los Estados quienes deben, independientemente de la nacionalidad de estas entidades, pues entonces garantizar que las mismas respeten los derechos humanos. ¿Sí? Y en esa medida, pues entonces uno podría decir, claro, la discusión está abierta un poco. A mí la opinión consultiva en últimas en esos puntos me parece interesante porque además de todo digamos, hace alusión a los principios de respeto y garantía que están dados en un primer momento en el año 2011 y que además uno podría decir tiene esos principios además relacionados con lo que ya Ezequiel pues estaría mencionando hace un poco, ¿no? Y es entonces que los estados deben enunciar claramente qué se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades, por una parte, pero además de eso entonces unos principios operativos que estarían relacionados con el cumplimiento de hacer respetar los derechos humanos de las empresas, asesorar de manera eficaz a las empresas para que puedan hacer efectiva esa protección de los derechos humanos, asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación de actividades y empresas propicien el respeto de los derechos humanos y que además se aliente y si es preciso exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades en los derechos humanos. Por lo que entonces para mí esta opinión consultiva y claramente queda abierta a discusión, lo que sí nos permite es empezar, por lo menos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y que para mí en esto tiene unos avances completamente significativos y muy buenos, pues lo cierto es que estaríamos frente a una situación de protección de garantía que sigue teniendo el problema más grande y es que es la atribución de responsabilidad al Estado. Pero sin duda alguna es un avance y valdría la pena entonces ver cómo sobre este punto de la opinión consultiva y también un poco en el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el tema de el reconocimiento de la personalidad jurídica sigue siendo entonces un tema en el que creo yo seguimos siendo sumamente conservadores y no lo llevamos al plano propiamente de la responsabilidad en el reconocimiento propiamente de los mismos como actores, ¿sí? Y no como sujetos del derecho internacional. Bien, Agustina, yo creo que con esto podríamos, digamos, dejar esta primera idea y ya sobre el marco de las preguntas discutir asuntos particulares si lo tienes a bien. Perfecto, Álvaro. Perfecto, Álvaro. ¿Te parece, Mariana, que continúe tú con tu presentación? Dale, sí, buenísimo. Acá estoy. No sé si se me ve y se escucha. Perfecta, se te ve perfecta. Muchas gracias, Genial. Mariana. Nuevamente te presento porque se ha sumado un nuevo público. Mariana es investigadora en formación por el Proyecto de Empresas y de Derechos Humanos bajo la programación científica de la Universidad de Buenos Aires y la dirección de la doctora María Laura Bohm. Así que un placer escucharte y queremos saber en qué estás investigando.
Bueno, dale. En principio, muchas gracias a Agustina y bueno, a toda la UFLO por permitirme estar acá. Es un placer. Bueno, como comentaba Agustina, yo estoy en un proyecto de CIT en la UBA que trata sobre extractivas y derechos humanos. En particular, mi investigación está en el marco de la temática del cierre de minas, es decir, sobre la minería. Un poco el propósito de que esté hoy acá es que creo que justamente todo lo que yo estoy investigando está muy relacionado con este pilar del que venían muy bien hablando los anteriores expositores, es decir, el deber de protección, el Estado como protector ante los abusos de los derechos humanos que puedan llegar a generar las empresas, en función de que la columna vertebral de mi investigación recae en una guía de recursos de buenas prácticas sobre el cierre de minas. Esta guía, que se publicó el año pasado, en agosto del 2019, surge desde el sector estatal, surge desde la Secretaría de Política Minera. Y un poco esta guía tiene como objetivo poner a disposición de todos los actores que están involucrados en la actividad minera, información, recomendaciones, experiencias, para que una de las etapas, que es el cierre de minas, que luego les explicaré en qué consiste, puedan hacerlo de forma efectiva y de forma adecuada. Por lo tanto, vamos a tener un elemento muy importante, pero que es una mera recomendación, por lo tanto no tiene un carácter vinculante. Incluso también desde la lectura propia de la guía, leyéndola así de forma integral, se utilizan palabras como es aconsejable, deberían, es deseable, etc. Por lo tanto, no cabe duda de que esto es simplemente poner a disposición una herramienta. Entonces les propongo dos interrogantes a ir contestando de a poco, porque la realidad es que mi investigación está en avance, no es algo concluido. La primera es, bueno, esta guía, ¿cómo juega respecto del deber de protección del Estado? Y la segunda pregunta, que es la que yo estaría abordando en mi investigación, es, teniendo en cuenta que la megaminería claramente trae conflictos ambientales y sociales, que como veremos más adelante, hay una ausencia de reglamentación en esta etapa que es muy importante para poder solucionar estos conflictos, ¿qué aportes nos puede hacer esta guía para solucionar conflictos preexistentes y también los que puedan venir en futuros proyectos mineros? Por lo tanto, me parece muy importante en principio comentarles qué es el cierre de minas. En una actividad minera vamos a tener varias etapas. Vamos a tener una etapa de prospección, una etapa de exploración, vamos a tener una etapa de planificación y una etapa de explotación. Esa etapa es la actividad en concreto, o sea, la operación minera produciendo y extrayendo. Y por último, el cese de las actividades, donde vamos a tener el cierre de minas y el post-cierre. Este cierre de minas entonces es la etapa final de la vida de una mina, que es cuando terminan las actividades. Sin embargo, y me parece muy importante resaltar, es que tanto la guía como la doctrina que ha habido a lo largo de los años dicen que el cierre de la mina es una etapa que se tiene que empezar a planificar y a desarrollar desde el comienzo de planificación o de vida que empieza a tener este proyecto minero. Por lo tanto, ¿qué relación puede tener este cierre de minas, o qué importancia, cuál es la relevancia que tiene, por qué una guía sobre ello? Está muy relacionado a los pasivos ambientales mineros. Estos pasivos ambientales mineros son impactos negativos que se generan por estas operaciones, que pueden provenir tanto cuando se termina la operación porque no hay más actividad, o porque se han abandonado. La realidad es que hubo una época, pasado los 90, en donde las minas simplemente se abandonaban. Estos impactos negativos van a tener dos ítems que le dieron relevancia y peso a esta etapa. En principio, la probabilidad de un riesgo de dañar la vida humana, los bienes y el ecosistema. Los pasivos ambientales eran como susceptibles de generar grandes daños. Y en segundo lugar, un peso social. Ya la sociedad tenía una mirada negativa sobre la megaminería y sobre justamente todos los problemas ambientales que traían a sus lugares donde llevaban una vida. Entonces empiezan a embanderarse en una lucha, en pedirle a los estados que generen soluciones, que generen control, que fiscalicen. Y bueno, y en este marco es donde entonces
esta etapa de cierre de minas va a tener como finalidad regular de forma adecuada estos pasivos ambientales, y por ello su importancia y su problemática. Y también, bueno, obviamente, que el Estado tiene un rol fundamental en que esta regulación se lleve de forma efectiva. Entonces, otra de las preguntas que me hago es, si tengo una guía, ¿cuál es? Y no tengo una regulación específica, porque la realidad es que en Argentina no existe una regulación, la respuesta es negativa. No tenemos ninguna regulación específica, ni un capítulo, ni un artículo que hable o venga a darnos un instructivo sobre cómo llevar adelante esta etapa. A duras penas, en la ley 24.585, que es la que modifica el Código de Minería y pone e inserta normas de protección ambiental, dice que la etapa de cierre de minas también tiene que cumplir con la protección ambiental. Esa es toda la referencia que tenemos. Por otro lado, y acá creo que esta es la parte que quizás más me gusta de mi investigación, para dar un poco respuesta a mi pregunta, yo no quise hacer un trabajo teórico, porque entiendo que esto se termina aplicando a las vidas de las personas y a conflictos existentes. Entonces, me propuse estudiar un caso, un conflicto minero existente, que terminó siendo el caso Veladero de San Juan, lo cual tiene 3 motivos. En principio, conocía gente que me podía ayudar un poco con la información, que fue a hacer análisis o estudios de la calidad del agua en el lugar. Por otro lado, había muchísima información, si bien era controvertida, había muchísima información. En otros casos, la verdad me hubiese costado mucho quizás poder armar una cronología. Y por el otro, es que en San Juan se da justo la casualidad de que el caso Veladero se sitúa en San Juan. Hubo una presentación de un proyecto de cierre de minas para la provincia de San Juan, que no prosperó, pero bueno, no me parecía menor. Este caso en particular es un proyecto de extracción y oro, se encuentra en el norte de la provincia de San Juan, en la parte de la cordillera, incluso está en una zona periglaciar. Quien tiene adelante este proyecto es la Barrick Gold, y tiene como subsidiaria también a la minera argentina Gold, Sociedad Anónima. El conflicto lo divido en 3 partes, 3 etapas, se remonta a 1994, y la primera etapa la vamos a finalizar en el 2005, porque es cuando inicia la exploración, cuando se aprueba el estudio de impacto ambiental de esta empresa, y en donde empiezan a surgir estos choques entre la sociedad, la actividad minera, y un Estado que se empieza a mostrar, en vez de poder proteger los derechos de las personas, decide dar apoyo al proyecto minero. En particular tenemos un solo hecho en ese caso, en el cual hay una marcha bastante masiva, cuando tanto el proyecto de Veladero como el de Pascualama, que están muy cerca y que se comparte con Chile, estaban en una etapa de exploración avanzada por empezar sus proyectos. Las poblaciones le dicen que no. ¿Qué hace el Estado? Saca leyes para prohibir las movilizaciones, y por otro lado, los medios de comunicación empiezan a generar toda una línea de apoyo a la actividad y al Estado, y a silenciar medios locales o medios independientes. Luego, del 2005 al 2015, porque en el 2015 termina de haber un conflicto un poco más explosivo, me pregunto qué pasaba, porque yo no encontraba ningún tipo de información en esos años, hasta que doy con un documental que se llama, se los recomiendo ver si les interesa, Hachal, cuando ya nadie te nombre, que había sido prohibido y censurado en la etapa anterior que yo les comentaba. Allí se le hacía entrevistas a la gente de este pueblo de Hachal, que era el que se estaba viendo damnificado por la actividad minera de la Barrick, en donde empezaron a decir que la calidad del agua de la cual se habían abastecido siempre empezaba a tener mal sabor, que estaba sucia. Empieza a haber una compra masiva de agua envasada, empiezan a ver que este progreso económico que se les había permitido no solo no sucedía, sino que tenían un empobrecimiento, en donde incluso comprar esta agua envasada era difícil. Algunos tenían que migrar muchísimos kilómetros para conseguir algún río y ver si esa agua quizás estaba en mejor estado. Y
Incluso he encontrado, tanto en este documental como en algunos documentos, que empiezan a haber problemas estomacales, empieza a haber un incremento de muertes por cáncer. Realmente fue bastante difícil encontrar toda esta información, está muy escondida, pero la encontré. Y también empieza a haber un problema en las relaciones, un inicio de desconfianza, en donde la información que se brinda sobre el agua y que exige la población, no solo no se las dan, sino que les dicen que es potable y no se da ningún otro tipo de explicación. Y por último también empieza a haber un poco de encubrimiento. Recuerdo un testimonio de un ex trabajador que divisó niveles de cianuro en el agua, da aviso a sus superiores de la Barrick, y no solo lo echaron, sino que lo amenazaron, y él se tuvo que separar de su familia. Y finalmente llegamos quizás a la etapa más controvertida, que comienza en 2015, en donde tenemos 3 derrames. ¿Qué pasa? La actividad de la Barrick es a cielo abierto. Entonces hay todo un sistema, que no lo voy a explicar porque no soy experta en el caso, pero hay todo un sistema que esa solución cianurada que saca los minerales o metales que queremos, que quiere la Barrick en realidad, los va llevando por un conducto que está separado de los cursos de agua. En los 3 casos de derrames, esos conductos no funcionaron y esa solución cianurada se terminó llevando a los cursos de agua. El primero fue el más conocido, en donde no solo ni el Estado ni la empresa dio aviso a las poblaciones, sino que se enteraron por una viralización de WhatsApp. Y un chico que me estuvo ayudando, que es un licenciado en Ciencias Ambientales, que estuvo allá haciendo estos análisis que les comentaba, me comentó que además les cortaron la señal de radio y televisión por unos cuantos días. E incluso hay algunas denuncias que todavía no se terminaron de comprobar, pero que están en manos de la justicia, de derrames anteriores a todo ello. Bueno, acá surge Hachal No Se Toca, que es una asamblea, son los pueblos, es el pueblo de Hachal reunido, que empieza a empezar a tomar sus propias muestras, a pedir el cierre de la mina, a visibilizar las problemáticas que les traían, y comienzan también 2 procesos judiciales. Uno se va por el lado se va del lado nacional, que lo tiene el juez Casanelo, y el otro Ortija. ¿Qué hace? Ortija, que es el juez provincial, suspende las actividades por 5 días y multa a la Barrick. Eso es todo. Y Casanelo, por otro lado, lo que hace es determinar, o en realidad adjudicarse solo la parte que le compete de ver qué tipo de responsabilidad tuvieron funcionarios nacionales en no haber tomado conocimiento o haber informado sobre derrames anteriores. El resultado fue, se procesaron solo a 9 empleados. Después tuvimos un segundo derrame al año, que fue en el 2016, y un tercer derrame en el 2017. ¿Qué tenemos como resultado acá? La Barrick no solo tuvo 3 derrames, que fueron conocidos al menos, sino que extendió la vida de su mina hasta el 2028, además de que se denunciaron nuevos derrames que no fueron oficializados. El pueblo de Hachal pide el cierre y la remediación. Además tenemos un cierre que debería de corresponder porque se viola la ley de glaciares, porque está en una zona periglaciar esta actividad. Y en tercer lugar, porque legalmente el artículo 246, inciso E, dice que en caso de 3 infracciones graves, procedería el cierre definitivo. Por ende, corresponde legalmente su cierre. ¿Qué conclusiones tenemos? Que si bien la guía habla de un cierre definitivo, temprano y continuo, que tiene en cuenta factores sociales, ambientales y económicos, es un buen aporte. La realidad es que sí, pero sin embargo, y acá vuelvo un poco a este deber de protección, esta guía no es vinculante, y está abordando un aspecto, una actividad minera que genera impactos negativos a nivel social y a nivel ambiental, y afecta derechos fundamentales tales como, por ejemplo, los de la salud que les comentaba, o la libertad de expresión. El Estado no cumple entonces acabadamente con este deber de protección simplemente con formular esta guía. No lo exime de esta responsabilidad que tiene de proteger los derechos humanos. Y como vemos en el caso que yo les venía comentando, los conflictos no solo tienen una necesidad de protección normativa, sino que también tienen una necesidad del cumplimiento de la ley, porque, por ejemplo, en el caso de Veladero, la ley de glaciares existe,
y el Estado no la cumple. Ni el Estado ni la empresa no la cumple. Así que ese es mi aporte y esa es mi conclusión. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Creo que hablo en nombre de todos, no solamente los organizadores, sino todos los que estamos escuchando. Ha sido un aporte sumamente interesante y la verdad que buen estudio y buen trabajo que están haciendo en el marco de tu investigación. Tenemos muchas ganas de leer ese paper cuando lo tengas y de continuar el tema. De hecho, has motivado 2 preguntas y entiendo que ahora Estefanía Giacone va a moderar las preguntas indicando para quiénes están dirigidas. Estefanía. Hola, bárbaro, muchas gracias. Bueno, excelente las presentaciones de los 3. Voy a empezar en el orden que se presentaron. Ezequiel, vi que estuviste contestando algunas preguntas en el chat, pero tenemos una pregunta para vos más, que es, teniendo en consideración tu análisis respecto de la Ley de Responsabilidad Penal, ¿cuáles considerás que son los principales desafíos y avances en la implementación del deber de protección en los planes de acción nacionales y en los marcos normativos locales? Y además, te queríamos consultar de la experiencia cordobesa respecto del abordaje de acciones de prevención y protección relacionadas con el ejercicio de derechos humanos en contexto de actividades empresariales, si es que hubo alguna. Bueno, me vas a tener que repetir y de a poco porque no retuve tanto. Bueno, voy de vuelta. Dale. Que tomando en consideración los análisis que realizaste y que presentaste respecto del Plan Nacional de Acción y de la Ley de Responsabilidad Penal, ¿cuáles considerás que son los principales desafíos y avances en la implementación del deber de protección en los planes y en los marcos normativos locales? Esa sería la primera. Bueno, voy con esa. Dale, y después te hago la segunda. No sé quién hizo la pregunta, pero me hubieras dicho el nombre y yo la teledirigía la respuesta, pero no hay problema. Mira, hace poco estuvimos en una conferencia con gente de un estudio grande de Buenos Aires, que nunca me acuerdo el nombre, Marvel O'Farrell y Asociados, y estábamos tocando este tema, y yo le decía, ¿se aplica esto? Porque, o sea, yo creo que nosotros no tenemos un problema normativo. Nosotros en general, y comparativamente, nosotros tenemos buenas leyes. El problema no radica en eso, sino que radica en cómo las cumplimos a las leyes. Lo que estaba diciendo, por ejemplo, el tema de la minera, esto que se disociaron las causas, etc. Tenemos una discrecionalidad judicial muy grande. Y te voy a dar, para mí, un desafío importante con esto de la pandemia, para contextualizártelo. Las compras que hizo el Estado de sobreprecios de alimentos y de insumos médicos con toda esta situación de emergencia, eso se encausa perfectamente en tipificarlo en los términos de la ley. Independientemente de que las contrataciones que se hicieron fueron de excepción, por lo cual no se les requería el plan de integridad, no solo porque por la urgencia, pero los sobreprecios y todo, la tipificación está clara. Ahora, no hay ninguna, yo se lo contestaba a otra persona que me preguntó, no hay ninguna causa iniciada, al día de hoy por lo menos, en los términos de esta ley, que se tenga conocimiento. Entonces, creo que el desafío es, ya que tenemos las leyes, las apliquemos. Respecto bueno, esto va de la mano con el marco normativo, creo que venimos bien con eso, porque venimos adecuando, ¿no? Obviamente que lo que yo decía era para ir un poco más allá de la ley y que no todo se reduzca a la ley, pero me parece que el desafío es cumplirlo y generar la conciencia. Ok, perfecto, muchas gracias. Y después, la segunda pregunta que va un poco relacionada con esto es consultarte la experiencia cordobesa respecto del abordaje de acciones de prevención y protección relacionadas con el ejercicio de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales, si es que hubo alguna que quieras contarnos. Nosotros en Córdoba tenemos, desde la universidad, tenemos mucha vinculación con empresas. Y desde la profesión, yo ejerzo la profesión, también tengo mucha vinculación con empresas y lamentablemente tengo que compartir lo que decía Cecilia. Es muy difícil hacer entender a las empresas que no todo es ganar dinero,
que está perfecto ganar dinero, pero existe modos y modos de ganar dinero. Creo que las empresas todavía no han tomado conciencia, porque esto que yo les comentaba de los programas de integridad, etcétera, etcétera, obviamente que eso no ha nacido acá, nosotros nos hemos servido de eso. Eso incluso desde Estados Unidos y desde Inglaterra, que tienen legislación parecida a la nuestra, pero anteriores a los principios. O sea, estamos hablando de la FCPA y la Bribery Act de Inglaterra, son anteriores a los principios y lo regulan. En el caso puntual de Córdoba, las empresas, salvo la cuestión de la responsabilidad social y ese tipo de actividades, la cuestión de los derechos humanos por lo menos desde la óptica mía, todavía no ha calado todavía. Esta es una de las cosas que creo que desde la universidad tenemos que trabajar en eso, sí, por supuesto. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Nada. Ahora tenemos una serie de preguntas para Álvaro. Álvaro, una pregunta es mía justamente. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Utilizaste una frase muy interesante que es, bueno, que en el reconocimiento de la personalidad jurídica en el sistema interamericano seguimos siendo conservadores. Y lo que quería consultarte es si habías leído el informe de Empresas y Derechos Humanos de la Redesca, y en ese caso, si lo habías leído, ¿qué enfoque consideras que toma dicho informe respecto de la subjetividad de las personas jurídicas? Ok. Y tengo dos preguntas más que te hicieron del público. No sé si querés primero contestar esta y después vamos a los demás, o cómo querés hacer. Bien, pues si quieres las unimos y Dale, le perfecto. Perfecto. La siguiente pregunta que te realizan es ¿cómo se articula el deber de protección en tiempos de conflictos armados? Y la tercera fue una pregunta general, o sea, no estaba dirigida a vos, pero creo que se relaciona con esta pregunta, que es ¿cómo interactúan los principios rectores de la ONU con el derecho internacional humanitario? Ok. Pues perfecto, Estefanía, pues muchísimas gracias. Mira, Por favor. gracias. Cuando yo te decía, cuando hacía la afirmación de que el sistema interamericano, si bien es cierto, sigue siendo sumamente conservador, por lo menos en materia de lo que es el reconocimiento de responsabilidad, yo lo llevaría al siguiente plano, y es, hemos hablado infinitamente de si existe o no participación por parte de empresas en la comisión de crímenes de delitos, y particularmente uno podría decir, yo enfocaría, por ejemplo, en concreto qué es lo que ha pasado en Colombia, por lo menos, que yo podría decir que es una de las que más decisiones en materia de por lo menos esa relación con el conflicto armado que estábamos hablando hace un poco, y lo relaciono con la segunda pregunta, Tina. La investigación, por lo menos en concreto, que he realizado yo sobre este tema es, si bien se habla una y otra vez de la atribución o no responsabilidad frente al Estado, ¿verdad? Ya sean por acciones o por omisiones propiamente, lo que está clarísimo es que hoy por hoy sigue sin hablarse un poco de si las empresas o no tienen esa participación, o por lo menos qué empresas han tenido participación en la comisión de esos crímenes. Es decir, a nosotros lo que se nos ha dicho o lo que hemos aprendido generalmente en materia de investigación y también en el ejercicio propio del derecho es que ese deber de protección y ese deber de garantizar, pues tiene inmiscuido 4 obligaciones, ¿no? Que es el de prevenir, investigar, juzgar y sancionar. Y lo cierto es que no sabemos hoy por hoy, por lo menos en esa atribución de responsabilidad, cuántas o cuáles son las empresas que han participado. Luego, si bien es cierto, el informe está dado y podemos seguir diciendo que las empresas han participado definitivamente en la comisión de los crímenes, pues esa atribución de responsabilidad, además por lo que Ezequiel mencionó justo al comienzo de la charla, y es, al ser una norma de conducta, sigue siendo atribuible a los estados propiamente y no a las empresas, ¿vale? Entonces, ahí digamos un poco la afirmación y el tanto porque yo digo que independientemente, digamos, de las relatorías que se han podido hacer y decir un poco que en definitiva si hay una participación de empresas, pues la atribución de responsabilidad en tanto las fuentes seguimos siendo sumamente conservadores y está completamente limitada. Y ahí conecto la segunda y la tercera pregunta, por lo menos con relación al conflicto armado y el derecho internacional humanitario. Pues en últimas, si el derecho internacional humanitario son normas dentro del conflicto armado, no en tiempos de paz, sino en el marco del conflicto armado, pues lo cierto es que es una obligación que por lo menos en el marco del conflicto armado debería hacerse de forma permanente.
Pero, pero lo que sí podemos decir en este punto, y es, incluso voy a poner como ejemplo el caso colombiano, en el marco del acuerdo de paz se creó una jurisdicción especial para la paz. ¿Mm? Y esa jurisdicción especial para la paz, que además es un tribunal especializado para conocer lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado en Colombia, lo que sí se ha dicho es que las empresas, por ejemplo, pueden dar testimonio y participar para aceptar algún tipo de responsabilidad. Pero como estamos en un marco de justicia transicional, lo que podría decir es que esa atribución de responsabilidad es diferente. ¿Por qué? Porque entonces si yo me acerco en el sistema, dentro del marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, y doy cuenta o narro la comisión de esos hechos y que ha sido algún tipo aquiescente con la comisión de crímenes, pues en tanto estará en el marco de lo que es el establecimiento de verdad, de verdad y justicia y reparación, pero sigue estando un poco rezagado el tema de la atribución de responsabilidad. Entonces, digamos, por eso la afirmación y de pronto conectándolo con las tres preguntas, y definitivamente el deber está en cabeza del Estado, pero sigue siendo una situación en cabeza del Estado, en tanto desconocemos que podríamos plantear la discusión, incluso con Agustina lo hablaba esta semana, de hasta cuándo entonces las empresas tendrán participación en absolutamente en todo, pero no en el marco del reconocimiento de su personalidad jurídica, por lo menos en el sistema clásico de fuentes, para atribución de responsabilidad. Perfecto, muchísimas gracias y muy interesante la conexión que realizaste entre el tema de justicia transicional y el rol de las empresas en la situación colombiana, así que muchas gracias, Álvaro. A ti, Estefanía, muchísimas gracias. Y tenemos finalmente una serie de preguntas para Mariana. Muchas gracias, Mariana, la verdad que fue muy interesante tu presentación. Paso a hacerte las preguntas, si estás ahí. Sí, perdón, perfecto. pero no puedo habilitar el video porque tuve que salir y volver a entrar. Y ahora Dale, no me no te deja preocupes. ponerlo. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, te escucho bien. Perfecto. Ahora la puedo. primera pregunta que me surgió mientras hablabas es respecto de las guías de recursos de buenas prácticas que mencionaste, que fue muy interesante. ¿Qué partes intervinieron, si sabes, en la formulación de la guía? No sé si hubo una mesa de diálogo, no sé cómo fue que se conformó. No sé si querés que vaya pregunta por pregunta o te hago todas juntas, pues son varias relacionadas a este tema. No, mejor pregunta por pregunta. Mira, hasta ahora, como es una investigación en avance, no he llegado a entablar algún diálogo con algunos de los que la estuvieron llevando adelante, de los que participaron, por ende no sé más que lo que me muestra internet o que lo que me muestra la guía, pero hasta donde pude llegar en la investigación, esta guía de buenas prácticas se propuso a la par con un proyecto de ley de cierre de minas nacional también, que todavía sigue ahí en veremos. Por lo tanto, quienes estuvieron participando un poco fueron las representantes de las provincias, especialistas en la materia, y bueno, y obviamente las autoridades nacionales. Esto viene de un poco de una serie de encuentros que se hicieron con especialistas de Canadá. Digamos, como que estos recursos se tomaron mucho de una serie de encuentros que se hicieron en Canadá sobre el cierre de minas. Así que fueron un poco eso los actores. No sé todavía a grandes rasgos si han participado empresas, si ha participado algún sector de la sociedad, por lo menos por ahora no lo sé. Perfecto, muchas gracias. La siguiente consulta es, te preguntan acá en el foro si la provincia adoptó, en el caso que mencionaste de San Juan, si la provincia adoptó algún plan de acción específico. No, de hecho, la provincia, la verdad es que es un caso muy complejo, y en donde la información oficial es muy escasa. Hasta donde logro entender, la provincia se ha desentendido de todo lo que pudo, cuando quizás estos derrames que tomaron mucha magnitud, lo único que hicieron fue suspenderles las actividades, pedirles que arreglen lo que tenían que arreglar y después rehabilitarles, habilitarles de vuelta que siguieran con su actividad. Planes de acción, ninguno. Y de hecho, cuando se lleva adelante en el primer derrame, en el 2015, por fuera de lo que era la investigación judicial, la Universidad Nacional de Cuyo toma muestras de la calidad del agua y dice, esta agua está contaminada. Gioja, que es el diputado que conocemos, salió a repudiar públicamente este examen que se había hecho por fuera, por decir que era mentira. Al principio negándolo,
después minimizándolo. Entonces no hubo mucha ayuda por parte estatal. De hecho, hubo mucho manejo de información y hasta he llegado a un programa de protesta ya de CQC, no sé si lo recuerdan, en donde exponen también algunas otras cuestiones conflictivas por dentro del Estado provincial. Así que no, plan de acción no. Perfecto. Te hacen una consulta respecto de los hechos que mencionaste y de la imputación. Dicen si solo a 9 empleados procesaron, en el caso Veladero, a directores de empresas y empresas de origen, ¿no? Exactamente. En realidad, al principio se abren dos causas, una provincial y una nacional. La nacional se queda con la investigación a los funcionarios públicos nacionales que no habían dado a conocer los derrames anteriores que se habían denunciado y aparentemente, y digo aparentemente porque no hay más información, al menos con la que cuente, que aparentemente fueron reales. Ahora, en lo que es la causa provincial, se deja en manos del juez Ortija que evalúe la contaminación, que evalúe la responsabilidad de los directores de la Barrick, y nada, y que vea qué pasó. Bueno, el resultado fue, no hubo responsabilidad para los directores, sino para los 9 empleados que dejaron la compuerta cerrada. Supuestamente este hecho se lo atribuye a que hubo una compuerta, una válvula que estaba cerrada y debía estar abierta. Esto hacía que toda esta solución cianurada llegara a unos valles que contienen esa solución y hace que no se mezcle con el curso de agua. Esta compuerta estaba cerrada y se lo atribuyeron a los propios empleados. Y la Barrick siguió funcionando. Ok, perfecto, gracias por la aclaración. Y tenemos una pregunta más que me pareció muy interesante, que dicen respecto al proyecto de Pascualama, entendiendo que los efectos ambientales adversos pueden afectar a los dos estados limítrofes. ¿Se está trabajando de forma coordinada entre Argentina y Chile para aplicar de forma consulta a los principios? La verdad es que respecto del caso Pascualama, sé que también es un caso muy complejo y no lo manejo, así que no le quiero mentir a quien haya hecho esa pregunta. Sí, puedo decirle que en el marco del caso Veladero he leído que en algunos de los conflictos ambientales, también por derrames que sucedieron en Pascualama, han llegado a acumularse con los derrames que hay en el caso de Veladero. Por ende, también se está exigiendo el cierre de Pascualama. Pero todo esto desde estas poblaciones que se ven afectadas por Veladero también, o sea, como que medio que cayó en la movida. ¿Qué sucede del lado chileno? No lo sé, capaz podría ser alguna temática para una próxima investigación. Estos temas dan muchísimos temas, son muy ricos, muy complejos. Bueno, y tenemos la última pregunta que hicieron recién en preguntas y respuestas, donde Lorena pregunta si se puede cerrar una mina por el tiempo que se pacta en el contrato o porque ya no tiene riquezas y no les interesa. En realidad las causales del cierre de minas tiene que ver con cuando vos planificás la actividad minera, vas a más o menos estimar desde un principio cuánto te puede durar ese recurso en extraerlo. Obviamente tiene toda una parte con costos de poder mantener la actividad de esa mina, ¿no? Sin embargo, a veces puede pasar que no sea rentable, o no sé, por ejemplo en los 90, que fue un momento económico bastante complicado, muchas minas se abandonaron directamente, o sea, se fueron, no hicieron más actividades, no hicieron un cierre formal, se fueron. También puede pasar que a veces no sé, porque no tienen recursos, o porque alguna catástrofe natural, por lo que sea que haya sucedido, tengan que suspender sus actividades por un lapso hasta después poder retomarlas. Y también puede pasar estos cierres abruptos, estos cierres legales que le exige la población a las minas, en donde tengan que decir, bueno, si bien la vida de mi mina era hasta, no sé, 2021, la voy a tener que finalizar ahora. Pero todo eso tiene que preverse desde el principio y se tiene que ir reviendo a medida que va avanzando esa actividad minera para saber en qué condiciones lo hace y cuál es la forma adecuada de cerrarla. Y en este caso en particular les recuerdo que la Barrick presentó un nuevo proyecto. Creo que se tildó. Agus, ¿vos la escuchás a Mariana? Se tildó, no dejé de escucharla, a ver.
Ahora, Hola. ahí te Ahí vamos a está. escuchar. Sí. Ah, genial. Mariana, Perdón, ¿dónde me oí? video para que se escuche mejor el audio. Dale, ahí lo saco. Que igual es Zoom, no es Internet. No, se me trabó Zoom. Bueno, y había una última pregunta que era para Mariana, pero no sé si sigue Ahí con está, nosotros ¿me o no. escuchan? Ah, sí, ahí te escuchamos. Es Zoom, es la aplicación, no es Internet, no se me está funcionando medio mal. Perfecto. Bueno, lo último que les decía es esto, como Sí. no funciona tanto por contrato, sino por la planificación que se puede hacer de ese proyecto, y en el caso de Barrick presentó un nuevo proyecto diciendo hasta el 2028 puedo seguir realizando actividades, tenés que volver a presentar el estudio de impacto ambiental y si te lo aprueban, seguís con tus actividades. Perfecto, claro. Bueno, y vamos con la última pregunta de Héctor Moreno, que va dirigido justamente acerca de si la actividad minera se puede lograr que tenga la legislación y la jurisprudencia suficiente que brinda garantías a la población, entiendo que quiso decir. La legislación, o sea, en cuanto a este aspecto particular, no, la legislación Sí. no es suficiente. Justamente es un poco lo que intento abordar. Es necesario para que exista una protección, una legislación específica, una legislación suficiente, y también, creo muy importante, el real compromiso del Estado de querer cumplirlo. Y ahí es cuando dije un poco, ¿no? Tenemos una ley de glaciares que es relativamente suficiente, y algunos sectores estatales deciden no cumplirla. Entonces, por la letra, te da una herramienta de exigibilidad, pero seguimos vulnerando ciertos derechos. No sé si contesté su pregunta, pero no la entendí mucho tampoco. Sí, ahí la escribieron de vuelta y dice que hacía referencia a que se puede pensar si la actividad minera tiene la legislación y la jurisprudencia suficiente que brinde garantías a la población. Entiendo que lo contestaste de cierta manera, esta pregunta recién. Genial. Sí, mi respuesta sigue siendo que no. Sí, perfecto. Bueno, Agus, con eso ya estamos, creo. No hay más preguntas en el chat, por lo menos. Te agradezco muchísimo, Estefanía, la moderación, Álvaro, Ezequiel y Mariana, la verdad que excelentes. Cecilia, por favor, todo tuyo. No, hacer un comentario, no me gusta irrumpir en las actividades, pero me quedé súper interesada. Me pareció excelente toda la actividad, la presentación de Álvaro. Mariana, te felicito. El tema de las minas es un tema tremendamente interesante, y sobre todo el cierre, que la mina cierra y deja tierra arrasada, donde no crece más nada. Hemos visto, y toda esta falta de regulación, qué insuficientes son las buenas prácticas y todas estas normas que el sector privado se autoimpone, que no, en definitiva, todo esto supuestamente acelera el cumplimiento, pero no hay nada esto de autoprometerse, porque en realidad no hay órgano que ejecute estas promesas. Y desastres como Abrapampa, ¿no? Como que dieron origen a Rosario Quispe y a todos las personas que sufrieron daños en su salud, cáncer, las muertes. Abrapampa, y también creo que es la alumbrera que deja a la gente sin trabajo, con suicidios, cómo esto entronca con los problemas de los pueblos originarios. Y bueno, y también Ezequiel, agradecer a todos, me encantó la actividad, y bueno, ni un poco Ezequiel, lamento el pesimismo mío, pero no puedo dejar de pensar, o sea, cuando vos hablas de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y todo el compliance, ¿cómo queda fuera con este tema de la cadena de valor, que es simplemente la tercerización también de un montón de obligaciones que la empresa no cumple, y cómo el tema, por lo menos el tema que yo trabajo, que es el tema laboral, cómo el tema del trabajo infantil y trabajo forzoso se termina colando por esa cadena de valor, y queda, como tantas otras leyes, con un Estado donde sí tiene leyes, donde sí hay delitos, pero las condenas son nulas y no se cumplen, ¿no? Entonces, qué bueno que estos espacios, Agustina, ya te dejo, y qué bueno estos jóvenes, y que también nuestros graduados suflos, Natacha, Esteban,
que estén trabajando en estos temas porque es el futuro, sobre todo después de esta pandemia. Así que no sé, estoy encantada de la vida con la actividad y los felicito a todos, excelente. Yo te agradezco muchísimo las palabras, Cecilia, y también quiero felicitar a Denise y a Laura Baum, que han sido un poco las impulsoras de que participen investigadores en formación como Mariana, por parte del equipo de la UBA, y Christian Sommer, que junto con Ezequiel Zampetti, que nos han acercado también el trabajo de ellos en la UCC. La verdad que ha sido un gusto poder escucharlos y poder saber que si bien estamos investigando el mismo tema, tenemos enfoques distintos porque tomamos distintas líneas de investigación, estamos compartiendo preocupaciones a nivel general de la misma forma, con el mismo enfoque, y claramente si la academia está teniendo una base de diálogo común, podemos pensar que a futuro las propuestas que surjan de la academia al Estado y a las propias empresas, vamos a estar siempre manejando una misma línea. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias a vos, Agustina, y a toda la UFLA. No, por favor. Bueno, quedamos en contacto y los esperamos en la próxima sesión, el 21 de julio, que junto con Christian Sommer y Juan Esteban Osorio vamos a estar hablando sobre los escenarios de regulación. Estamos en contacto. Saludos a todos.